Buenos días. Este vídeo va a ser toda una explicación del router en semi-ensamblaje construido para Michael. Hablaremos en varias fases de la mecánica, de la motorización, del armario de control que está aquí, de su conexión con Match 3 y una prueba pues de movimiento y de funcionamiento de todos los sistemas, incluido el sistema de refrigeración y pautas para montaje. En primer lugar, vamos a hacer una vista rápida de todos los componentes del elemento del puente. Tenemos lógicamente dos laterales. En este lateral se encuentra el motor que mueve el tornillo de bolas a lo largo del eje que vamos a llamar desde ahora eje X, es el puente. En este panel lo que tenemos son unos controles para accionar una electroválvula de aire comprimido para el cambio de herramienta de forma manual o semiautomática. Dos interruptores para activar los punteros láser que nos dan posicionamiento tanto de la herramienta de mirring del spindle como de la torcha que pueda estar situado en los ejes Z. Y bueno, pues aquí tenemos toda una serie de conectores que veremos a continuación después en conexiones, cómo debemos conectar todos los conectores. Vamos a ir viendo un poco cómo está montado. Tenemos el servomotor con un coupler directo al tornillo de bolas que va a mover los ejes Z que están aquí a lo largo del puente. Aquí tenemos los punteros láser, son, digamos, esas crucetas que sobresalen. Es algo delicado y bueno, pues tenemos un eje Z que es este de aquí, que es para subir y bajar el spindle de mirring, y tenemos otro eje Z que sube y baja de forma independiente también para la torcha, ya está ahí montada con el sistema anticolisión, que es el soporte que lleva ahí. El sistema anticolisión igualmente lleva dos sensores, uno a cada lado, por si se produce una colisión en la torcha. Vamos a moverla. Entonces la torcha se movería y los sensores se apagarían, con lo cual enviaría la información al computador de que se ha producido una colisión y automáticamente pues se pararía la máquina. Vamos a ver, por aquí vemos que los ejes Z van soportados sobre dos guías lineales, una que es superior, que es esta de aquí, y otra que es lateral, que es esta de aquí. Van soportados el tornillo de balas con sus soportes correspondientes, y aquí figuran que hay un limit switch, y por aquí pues hay otro limit switch. Igualmente en los ejes Z tenemos limit switch en la parte superior, en la parte inferior, y unos limit switch ópticos en el interior del actuador del eje Z2, que es el eje Z del plasma. El eje Z del plasma, el Z2, está accionado aquí con un servo más pequeño de 400 vatios, con un coupler de accionamiento directo, y en el interior va un tornillo de bolas que es el que mueve. Igualmente aquí hay dos guías lineales para soportar el soporte que sube y baja, y a su vez está engarzado el soporte de la torcha. El motor que mueve el eje Z1, que es el del mirring, lleva una reducción 3.1 con polea dentada, con polea de correa dentada. El servo está en la parte trasera, vamos a ir a verlo ahora mismo. Aquí en la parte trasera tenemos el servo que acciona la polea
para subir y bajar el eje Z1. Aquí están todos los cables que pasan, digamos, internamente a través de una canaleta en el puente. Se ven esas dos cadenas portacable, y bueno, pues por el otro lado ahora veremos las conexiones que también lleva y las cosas que también lleva el puente. El puente va apoyado sobre dos pilares que están aquí, estos pilares negros que se ven, uno a un lado y el otro al otro, con 8 tornillos que engarzan directamente sobre los patines de las guías lineales que van ancladas en las pistas. Están aparte y se adjuntan en las cajas de las pistas unas pletinas de separación que hay que poner entre la base, aquí, entre esta base, y el patín, para darle la altura correcta, que engarce correctamente el motor para el arrastre. Aquí tenemos un servo con su housing, ya montado el piñón, y esto pues igualmente va desmontado. Un momentito. Hay una pareja que va desmontada. Aquí se ven unos orificios por donde pasan los tornillos que también se adjuntan para anclar en un zócalo que lleva, ahí se ve claramente, en un zócalo que lleva el elevador, cada elevador, y que engarza perfectamente en una sola posición con ese housing. Una vez que se colocan esos 5 tornillos, pues queda, digamos, el motor haciendo contacto con el rack, la cremallera que va, helicoidal que va en la pista. Igualmente aquí se puede ver unos soportes en los cuales llevan unos orificios que con tornillos se pasarán para anclar la guía portacable, con unos tornillos de tamaño M4. La guía portacable vendrá en este sentido, pasa por debajo y se ancla aquí arriba. Entonces todos estos cables y conexiones entran, porque ya está preparado, y ya entran por la cadena portacable. Vamos al otro área. Nos encontramos en el otro extremo del puente, donde encontramos toda una serie de conectores rápidos de piping, en los cuales tenemos entrada de agua, salida de agua. Está serigrafiado serigrafiado, está marcado con láser sobre las planchas de sujeción. Ahí lo vemos claramente, donde tenemos pues entrada de agua, salida de agua, entrada de aire a presión para limpieza, y entrada de aire a presión para el sistema automático de cambio de herramienta. Y justo aquí debajo tenemos un conector, que es un conector de pines, donde conectaremos el conector de encoder del servo de este lado. Recordemos que tenemos igualmente aquí en el elevador la misma situación. Ahí tenemos el otro servo con el housing que engarza directamente sobre esta pieza. Y ahí vemos el conector, me refiero a ese, que es el del encoder, que es donde tiene que ir conectado aquí a este lado, a este conector de este lado. Falta, vamos a ver, cada servo lleva dos cables, uno que es DIN redondo y otro que es un conector de 15 pines para señal de encoder. En este caso, el conector de potencia es el único conector de potencia que viene dado en este lado. Es este de aquí, que se conectaría al servo, ¿de acuerdo? Y el encoder se conectaría directamente a la máquina, al puente, aquí, a ese conector. De esta forma quedaría conectado ya este servo de este lado, y por este lado solamente pasan el piping de aire y agua y el piping de la torcha. No pasan señales de datos, no pasa nada para no producir interferencias, y por eso he llevado doble entrada de cadena portacable, una a cada lado, para todo el tema
de cableado y de piping. Vamos a ver ahora más cosas. Vamos a ver, por ejemplo, que el piping nos llega al spine. En el spine tenemos igualmente una entrada de agua, que es esta de aquí. Ahora mismo tiene un sistema de un líquido de refrigeración llenando el circuito, y una salida que es el que está justo al lado. El naranja que está justo al lado, es al lado a la izquierda, es la salida de agua. Entra por un sitio el agua fría y sale por aquí ya algo más caliente, ¿de acuerdo? Esto va al sistema del armario, al sistema de refrigeración. Luego aquí tenemos conectado, en este otro, y aquí tenemos conectado el aire a presión, que es hasta 1,6 bares para limpieza del material, y luego en el centro tenemos la entrada de aire del cilindro ATC para poder cambiar la herramienta. Este otro de aquí sale el aire automáticamente necesita una salida de aire para cuando se cambia de herramienta, y este es utilizado para mantenimiento, limpiar el interior del spindle. Luego después ahí ya tienen los cables, que es para el control del spindle. El piping sube por su cadena portacable, que a su vez pues llega a la parte trasera. La torcha va montada sobre el soporte anticolisión. Igualmente pues lleva su cordón umbilical, que entra en la cadena portacable y sale por la parte trasera. En fin, ya está instalada para que no interfiera ni toque con absolutamente nada. Aquí vemos un detalle de los láser. Y este otro tubo, que es otro piping que estábamos enviando, que es para el mist, que es por si queremos aplicar sistema de refrigeración de herramienta mediante líquido refrigerante. Pero esto está simplemente preinstalado. Está preinstalada la instalación hasta el piping hasta el armario, pero no hay ninguna bomba habría que poner una bomba, habría que poner un relé, en fin, habría que todavía poner algunas cosas para hacer funcionar el sistema de refrigerante de herramienta. Todos los patines van con sistema de autolubricación de aceite, son patines Highwind, y en la parte trasera de los puentes Z podemos ver montados aquí a los laterales dos electroválvulas. Una electroválvula, que es esta, la que está justo al lado del spindle. Entra aire por la parte trasera, sale aire cuando se abre por esta otra parte, que a su vez entra el piping en la cadena portacable y llega al spindle para hacer el cambio de herramienta. Esta es la del cambio de herramienta. La otra, estamos mirando la máquina por detrás, la otra, que es esta de aquí, está instalada, y es igualmente, le entra aire por un conducto que lo tenemos separado, conducto de aire para el aire a presión, y llega también hacia el spindle, para producirse una limpieza de aire a presión. Aquí están todos los conectores de encoder y de potencia de los dos servomotores, y luego debajo de esta goma hay una regleta de conexión para todos los temas de limit switch, de sensores y demás que están pasando por ahí. Vamos a ver las conexiones en el lado del puente anteriormente. En un principio había 4 conectores para 4 cables, pero daba problemas. Si no se separaban los cables de encoder, se producían interferencias y entonces la máquina no funcionaba bien, así que se optó por recablear la máquina y tener los cables de los servomotores apantallados y puestos independientemente de los que son señales de sensores y voltajes necesarios para hacer funcionar las electroválvulas, los sensores capacitativos de la anticolisión, los punteros láser y demás. Bueno, entonces tenemos realmente tres cables, C2, C3 y C4. Esto es simplemente girando. Se desconecta, tienen una sola posición, que al engarzarlo y girarlo
entra y hace un clic y entonces se ve que está bien conectado. Todos los cables van etiquetados con su pareja en cualquier sitio y solamente tienen una posibilidad de conexión. No hay posibilidad de error. Eso sí, si se siguen las etiquetas. Por ejemplo, ahí pone C2, pues porque este va al C2. Y ahí pone C3, que es el que está abajo, y C4, pues son los que tenemos que conectar ahí. Igualmente, aquí salen un montón de cables de servos, que son el de este, perdón, el de este no, este viene por aquí. Aquí le tenemos, este viene por aquí. Pero aquí viene el cable de encoder del otro servo, los cables de encoder y potencia de los servos del eje Z, ¿vale? Pues todos estos van etiquetados y entonces simplemente seguir la etiqueta y hacer las conexiones, ¿no? Encoder con encoder, potencia con potencia, nada más, de los que vienen por la cadena portacables a los que salen de la máquina, ¿de acuerdo? Una vez hechas las conexiones, o antes, perdón, de hacerlas, se monta la cadena portacable correctamente, que podemos ver en el otro lado cómo va montada. Aquí lo vemos, ya con los tornillos sobre el soporte, se le han metido 4 tornillos, se ve que sale por detrás y que pasa por debajo. Esa cadena portacable, lógicamente, pues lo lógico es que vaya apoyada sobre una barandilla o un soporte que lo haya preparado. Y ahí veis cómo pasan todas las pipas haciendo esa curva. Bueno, pues por el otro lado igual, dejaríamos los cables haciendo la curva correspondiente para entrar en la cadena portacable. Este botón de aquí, que es para el cambio automático de herramienta, lo utilizamos siempre y cuando no esté hecho un cambio automático direccionado por software, es decir, que queremos cambiarla manualmente, posicionarnos cerca del spindle y simplemente luego lo veremos, poner el tool holder, pues simplemente es presionar, meter el tool holder, o sea, quitarlo o ponerlo, y soltar y queda fijado. Y aquí tenemos los punteros que ahora, cuando encendamos la máquina, veremos cómo funciona. De momento, esto es un poco, pues, la máquina tiene muchos detalles a nivel de construcción, pero no vamos a entrar en todos los temas de diseño y temas de demás, que bueno, eso ya queda un poco, pues, a relevancia de la observación después del cliente. Nos vamos ahora hacia el armario de control, ver cómo se hacen las conexiones y la explicación interior de cómo está estructurado. Tenemos dos laterales. En un lateral, que es, si ponemos el armario, digamos, mirando desde el pequeño cuadro de control que tiene en la parte superior. Si lo ponemos mirando en contra a la máquina, en contra, o sea, digamos, mirando el puente, nos encontramos que entonces a mano derecha tenemos los conectores que vienen de la cadena portacable, que ya están metidos, ¿no? Entonces esos conectores son como vienen aquí. Igualmente tenemos todos los servos, etiquetados, todos los cables para los servos encoder y potencia, y los 3 conectores, igualmente de los 3 cables C2, C3 y C4, ¿no? Y luego, pues, otros 2 que están engarzados también en el armario, que son del servo del eje X, o sea, del puente, y en fin, bueno, pues de todos los servos, o sea, el servo que va con el rack, en fin, bueno, todos van etiquetados con sus correspondientes etiquetas. El armario, bueno, hemos llevado una puerta de cristal. El cable de conexión al computador sale por arriba, lo he sacado ahora porque por comodidad, para poder hacer el vídeo explicativo, y tiene un panel, hemos preparado aquí un panel frontal con un joystick para poder mover fácilmente la máquina
un paro de emergencia, un termómetro termostato que nos indicará en todo momento pues la temperatura a la que se encuentra el agua de refrigeración de spindle, y el panel de control de spindle que nos indica pues la frecuencia a la que está funcionando el inverter, que es el que maneja el spindle y demás, aunque realmente pues no se maneja a mano, sino que lo tenemos programado para manejar el spindle con más 3, pero nos da información en el panel digital. En la otra parte, que está por aquí detrás del armario, tenemos abajo un conector que está preparado para 40 amperios a 220 y que se sirve con su correspondiente hembra, y que es para conectar a luz tierra y 220 ahí. Y arriba tenemos dos termos switch. Tenemos uno grande a la izquierda y otro más pequeño a la derecha. El pequeño a la derecha nos enciende o nos conecta el sistema de spindle, inverter, bomba de agua, radiador, ventiladores de radiador, en fin, lo que es el sistema de spindle, que lo podemos tener apagado si estamos utilizando, por ejemplo, el plasma, pero lo podemos tener encendido pues si lo vamos a necesitar. Y el otro es todo el resto de sistemas de la máquina, servomotores, potencias, todo lo que necesita, ¿de acuerdo? Lo tenemos puesto independientemente, pero la toma de corriente pues es común a 220. Detrás, ahí podemos ver que tiene dos entradas, una entrada y una salida que están marcadas como input o como output de agua, donde conectaremos los pipings de input o output. Son conectores rápidos de agua para refrigeración de spindle. Y al lado, no sé si llegamos a verlo por aquí, pero bueno, tenemos un DIN para conectar el servomotor, que nos llega, el cable de potencia del servomotor que nos llega por aquella otra cadena portacable, es decir, por la cadena portacable de la izquierda. Bien, se recomienda no abrir estas tapas porque, bueno, pues todos los cableados están ya hechos y bueno, pues podría tirar algún cable, podría, bueno, en teoría se pueden abrir. No va a pasar nada, pero con cuidado si se abren. La parte trasera lleva igualmente, se ve, una puerta igualmente, ahí lleva un radiador para el tema de la refrigeración con sus ventiladores. Vemos que la cadena portacable que nos llega desde el lado del piping, que es este de aquí, nos llega allí donde hemos conectado la refrigeración, donde aquí pues lo estamos, o tenemos un compresor donde vamos a conectar el aire para hacer las pruebas. Y bueno, pues pasamos un poco al interior del armario. Abrimos la compuerta, mejor desconectamos el cable y abrimos la compuerta. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos los servodrivers, están anclados, el inversor para el spindle, el depósito con el líquido refrigerante, con sus piping internos, atrás está el radiador. Ahí tenemos otro driver que es el del servo de 400 vatios, que es del eje Z de la torcha. Digamos, el depósito lleva su bomba, su bombita, ahí pequeña para hacer la refrigeración. Tenemos aquí la tarjeta USB con todo el cableado. En esta parte tenemos todo el cableado que va hacia los drivers de señales de pulso y dirección, lleva a los drivers. En este otro lado tenemos las entradas o los input de los limit switch, del joystick, del paro de emergencia, es decir, todas las entradas o recepciones de señal de los sensores. Y por el otro lado tenemos las salidas a dos SSR relés de estado sólido, que nos van a accionar automáticamente cuando le enviamos una señal desde más 3, pues el accionamiento de las dos electroválvulas que tenemos de aire, dependiendo de lo que queramos hacer. Si lo que queremos es cambiar herramienta o lo que queremos es accionar aire de limpieza. Detrás tenemos dos fuentes de alimentación que se activan solamente cuando accionamos el interruptor grande, igual que los servodrivers, todos los servodrivers y esas dos fuentes de alimentación. Y ahí abajo tenemos otra fuente de alimentación de 12 voltios que sirve pues para alimentar la bomba,
los ventiladores del radiador, un LED que lleva por ahí y ya está, poco más. Y ahí tenemos el inverter para el spindle, que está ya configurado y trabajando para máximo de 18.000 revoluciones por minuto. Está conectado igualmente a los output de PWM aquí para control desde más 3 de la velocidad de puesta en marcha y paro del spindle. Entonces, así a grandes rasgos, eso es todo. Aquí tenemos el cable USB, que lo sacaremos ahora después por la parte superior para conectarla a la máquina. Y bueno, pues es un poco pues todo como va. Para entrar en detalles de todo el cableado, de todo el wiring, pues se adjuntarán unos esquemas donde dice cómo está montado. Pero en el momento, pues con esto, simplemente esta vista rápida pues sirve para saber cómo va. El chasis, evidentemente, internamente tiene varios pornes de toma de tierra, como ese. ¿Vale? La toma de tierra es muy importante, que tengamos la máquina en un sitio con toma de tierra, porque si no nos va a dar corriente cada vez que toquemos el armario, o cada vez que toquemos incluso la máquina, el puente o cualquier cosa. Y nada más. Por lo demás, vamos ahora a encender la máquina y vamos a hacer unas pequeñas pruebas de movimiento y funcionamiento para enseñar que todo funciona correctamente. Y nada más. Lo demás sería ya documentación técnica de cómo van absolutamente todos los cableados internamente, por si en un futuro se necesita hacer un mantenimiento, una reparación, una sustitución o cualquier cosa. Pero eso sería ya una segunda parte que se serviría posteriormente. Bien, pues con la máquina encendida lo que obtenemos es que vemos que la temperatura del agua en este momento está a 24 grados. El control del spindle, que no está bajando, que está parado a 0 grados de frecuencia. Cuando se pone en marcha pone una P y pone la frecuencia en hercios que está cogiendo el spindle en ese momento. La frecuencia máxima son 300 hercios, que eso equivaldría a 18.000 revoluciones por minuto. Proporcionalmente, pues los hercios que correspondan a la velocidad que le estemos ordenando. El joystick y el paro de emergencia. Si nos vamos hacia la máquina, pues vemos que, bueno, aquí vemos ya entrada los dos pilotos que van iluminados, uno para el puntero láser del plasma y otro para el puntero láser de la herramienta de spindle. Si pulsamos el verde, pues vemos una cruz láser que cae justo debajo de la torcha. ¿De acuerdo? Lo podemos apagar. Ya lo voy a apagar pulsando de nuevo el botón. O lo encendemos o lo apagamos. Y por el botoncito rojo, pues lo que hace es que nos enciende la cruceta debajo del spindle. ¿De acuerdo? Esto nos sirve para posicionamientos. Bien, lo apagamos. Podríamos tener también encendidos los dos, pero baja la potencia porque consumen bastante, bajan la potencia. Vamos a encender los dos. Bien, aquí estamos en el armario, lo hemos encendido los dos interruptores. Vemos que los drivers nos señalan en todos R0 y eso quiere decir que todos ellos están listos para funcionar. Igualmente tenemos un pilotito verde abajo en el driver de 400 vatios que indica que está ready. Ahí tenemos el depósito de agua. No sé si llegamos a ver el detalle por aquí un poquito de cómo el agua está circulando. Se ve cómo el agua va entrando, puesto que la bomba está eyectando el agua por ahí hacia el exterior del circuito. En el otro tapón tenemos el sensor de temperatura, que entra y tiene que estar sumergido en el líquido refrigerante. Luego, por lo tanto, hay que llenar totalmente este tanque.
¿Cómo se rellena el tanque de refrigeración? Bueno, pues en un principio lo que se hace es, evidentemente se envía vacío, entonces lo que se hace es que por el tapón de la sonda se enrosca, se empieza a introducir agua y se enciende el interruptor del spindle, lo cual hará funcionar la bomba y empezará a enviar el agua y a vaciar el tanque. Seguimos echándole agua hasta que el tanque ya llegue a un punto en el que el agua retorna, y entonces ya no se vacía, sino que si continuamos llenando de agua se llenará más y más. Pero si lo hacemos por la rosca, que es por donde lo tenemos que hacer en un principio, por la rosca donde está la sonda, pues llenará hasta un punto, pero no totalmente, porque lleva un espacio interno para medición que no deja subir el nivel. Entonces lo que hacemos es que por arriba, con la máquina apagada, le quitamos el macarrón, y le llenamos por el sitio del macarrón hasta arriba, y luego ya se lo ponemos y entonces ya podemos encender el sistema. Evidentemente hay que dejarlo funcionando un rato con entrada de aire, es decir, sin poner la sonda, para que vaya purgando todo el agua, el aire que pueda haber, de burbujas de aire pueda haber en el circuito del piping. Luego después ya le enroscamos la sonda y nos cercioramos de que está sumergida, al menos la punta, como se ve ahí, dentro del líquido refrigerante. Por otro lado hemos visto los drivers. Los drivers tienen una entrada del cable de encoder, eso ya va todo montado, tienen la entrada de cable de potencia y tienen la salida de datos, que va conectada a la tarjeta USB. Se me olvidaba, por ahí hay detrás otra fuente de alimentación pequeñita de 3 voltios para el tema de los punteros láser, que son alimentados a 3 voltios. Voltajes que utiliza la máquina: a nivel de punteros láser son 3 voltios, a nivel de válvulas de aire solenoides son 24 voltios, a nivel de sensores capacitativos de la torcha anticolisión son 12 voltios, aunque ahora mismo tengo una duda, creo que están conectados también a 24 voltios, sí. Y los sensores ópticos del eje Z2 Limit Switch están a 5 voltios y el resto del Limit Switch son mecánicos y está a 5 voltios. Todos utilizando fuente de alimentación externa, nunca utilizando la propia alimentación que puede suministrar, que es de muy bajo amperaje, la tarjeta USB de control. Vamos a ver ahora otros aspectos, ya no dentro del armario, sino en la máquina y en el panel de control. Bien, si pulsáramos un limit switch con la mano, por ejemplo. Bien, hoy hemos oído un... Bien, mirando otros aspectos, si pulsáramos un limit switch en este momento, por ejemplo este de aquí, vamos a oír un ding dong en el ordenador, en el computador. Por ahí se ha oído y es porque se ha accionado el limit switch y por lo tanto se ha accionado automáticamente el paro de emergencia. Esto ocurre para todos los limit switch en el momento en que al final de carrera surge, pues para prever cualquier colisión. Lo mismo con estos sensores que tenemos aquí, que son los sensores de anticolisión. Vemos que si movemos la torcha, el sensor se apaga porque se separa. Lleva unos muelles que retrocede la torcha a su mismo sitio, pero el sensor se separa. Ahora mismo no oímos el ding-dong porque está activado el paro de emergencia. Tenemos que desactivarlo primero. Vamos a hacerlo. Entonces ahora, si pulsáramos así, suponiendo que la torcha tropezara con una rugosidad del material o con cualquier cosa, el sensor se apagaría y por ahí suena, se detendría la máquina.
Bien, vamos a ver entonces más cosas. Vamos a ver cómo podríamos poner un tool holder en el spindle. Para ello vamos a hacer funcionar la máquina y vamos a traer el spindle cerca de nosotros. Pues lo hacemos accionando el joystick a la derecha o a la izquierda. En este caso a la derecha nos moverá el eje Z hacia la derecha. Vamos a activar primero porque está el paro de emergencia activado. Ya está activada la máquina y ahora al moverlo a la derecha vemos que la máquina se mueve a la derecha. Paramos y ya tenemos el puente hacia este lado. Bien, entonces ahora vamos a bueno, necesitaría las dos manos, una para poner el tool holder, la otra para apretar el botón de la TC, así que voy a poner la cámara un momentito en el trípode. Bien, entonces ahora vamos a poner este tool holder en el spindle. ¿Cómo? Pulsando el botón allí, el chain, metiendo el tool holder y pulsando. Entonces ya queda totalmente fijado. Así de sencillo. ¿Que lo queremos quitar? Pulso el botón y cae automáticamente. Nada de presión. Por lo tanto hay que tener cuidado. No pulsarlo en el momento en que el spindle esté rotando. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Pulso, pulso, suelto y queda totalmente apagado. Esto con el cambio automático, como esta electroválvula se puede accionar directamente con un comando M desde el más 3, podríamos direccionar el spindle hacia un sitio donde están posicionados los tool holders. Primero soltar el que tiene, accionando la electroválvula con ese comando M8 o M el que sea que hayamos programado, y después pues haciendo lo mismo para coger la nueva herramienta. Más cosas que podríamos ver por ahí. Quizás ya vemos, si ahora acciono el joystick hacia arriba o abajo, si acciona el joystick hacia arriba o abajo, ¿qué va a pasar? Pues bueno, en este momento, porque lo tengo programado para que mueva el eje Z del spindle. Es decir, lo estoy ahora enviando hacia abajo o lo envío hacia arriba o lo envío hacia abajo, ¿de acuerdo? Ahí ha tocado un límite y por lo tanto ha saltado el paro de emergencia. Y también ha dado un error el driver, error 13. Y esto es debido a que ha tocado el límite. Evidentemente los límites están para que no lleguen a tocar. Por lo tanto hay que programar el más 3 para que cambie la velocidad. Ese es el compresor que se ha puesto en marcha porque necesita presión el sistema para el cambio automático de la letra. Lo que decía, los límites no deben nunca ser tocados, sino están por seguridad, para que no se produzca un accidente y rompa la mecánica. ¿De acuerdo? Hay una parte en marcha donde se programa una disminución de velocidad en el momento en que llega al límite, y donde se programan unos límites lógicos, no físicos, para que no lleguen a tocar esos limit switch. Digamos, esos límites son mecánicos, están puestos ahí pues como una situación de última llegada, de última emergencia de paro. ¿De acuerdo? Entonces esto lo va a pasar. El driver va a dar un error, la máquina se va a parar inmediatamente si ese eje ha llegado hasta ese límite y ha tocado ese sensor. La única manera de poder borrar estos errores en los drivers es apagando el sistema, que lo vamos a hacer ahora mismo, y volviendo a esperar un poquito y volverlo a encender. Ya no está el error. ¿De acuerdo? Si ha ocurrido eso, puede ser también que si lo encendemos así ahora mismo no podamos mover la máquina, porque el limit switch está accionado, el mecánico está accionado en ese momento, ha llegado a su final de carrera y está accionado. Luego, por lo tanto, lo que hay que hacer es que con la máquina apagada, antes de encenderla, la hemos encendido para ver cómo que borraba el error, antes de encenderla es irnos a la máquina, mover en este caso un poquito la polea hacia abajo, y entonces el límite que había tocado aquí
haya tocado este límite justo, pues ya no toca y por lo tanto ya no va a estar activado el paro de emergencia en la máquina. En el caso de estos límites, pues con la máquina apagada podemos también igualmente mover con el coupler, podemos mover el eje con 2 dedos, así, y entonces estaríamos separando de ese final de carrera o del otro de la izquierda. Insisto, los finales de carrera, aunque se pueden programar para que no salte el paro de emergencia, los finales de carrera están previstos precisamente para evitar accidentes, no para llegar a tocarlos normalmente. No para llegar a tocar esos sensores. Bien, vamos a ver, por ejemplo, que hay otro sensor. Vamos a encender ya. Vale, ya tenemos encendida la máquina. En +3, ahora mismo tenemos activado el paro. Lo vamos a desactivar. Bien. Si activara el paro de emergencia, porque la máquina ahora mismo está funcionando, yo puedo mover, no sé si se oye, puedo mover el puente hacia un sitio, hacia el otro, hacia arriba, ya, vaya hombre, he movido demasiado el eje Z arriba y ya ha vuelto a pasar lo mismo. Bueno, voy a reset. Bien, como le he pulsado el reset al +3, puedo mover el puente a la izquierda, puedo mover el puente a la derecha, se oirá, me imagino, puedo darle hacia abajo al eje Z del spline o hacia arriba. Evidentemente el joystick solo tiene 4 posiciones, o sea, 4 direcciones posibles, y bueno, yo los tengo asignados al eje en este momento de X y al eje Z1, pero podríamos asignarlos, o podría asignar en +3 a otros. El botón de paro de emergencia, pues si se para, por ahí ha sonado el ping ping del ordenador, que significa que ha soltado el reset, la máquina se ha parado. Para soltarlo se gira y salta y ya está. Nos vamos aquí otra vez, le damos al botón de reset y bueno, pues vamos a ver cómo vemos que el sistema de refrigeración está continuando, que la temperatura está a 24 grados. Vamos a poner en marcha el spindle. Bueno, pues lo podríamos poner en marcha con un comando de código G, el M3, que lo pone en marcha, y el M5 lo parará. Entonces podríamos escribir aquí M3. Ya puesto el spindle en marcha, pues no sé a qué velocidad en este momento, me parece que a 3000. Vamos a subirlo a 10.000 revoluciones por minuto, cuando que le damos un comando de G-code S10000, le damos al intro. Ahí está subiendo de velocidad. Vemos también que sube la velocidad en frecuencia hasta la frecuencia correspondiente. La temperatura se está manteniendo. Ahí tenemos el spindle girando y el tool holder girando en este momento a 10.000 revoluciones por minuto. El equilibrado de este spindle es impresionante. No hay absolutamente ninguna vibración en el eje. Luego, por lo tanto, los fresados tienen que ser realmente muy buenos. Vamos a darle un S5000 para bajar la velocidad a 5000. Ahí vamos. Y ahí ahora estaría a 5000 revoluciones por minuto. Pues como ves, por comandos S podríamos modificarlo, o bien en la pestaña esta de aquí podremos modificar con el control un poco la velocidad, ¿no? O aquí podríamos poner la velocidad que queremos. 7000. A ver. Bueno, no sé si se puede poner aquí o no. La verdad es que no lo sé. Bueno. O podríamos pararlo con este botón. Que evidentemente para el spindle. O podríamos hacerlo con comandos de código G, como hemos visto anteriormente. Luego hay otros comandos, como son el M8, que yo lo tengo programado ahora mismo así,
para accionar el relé SSR correspondiente a la TC. Probablemente si yo lo acciono en este momento, vamos a verlo, el tool holder se caiga encima de la mesa, pero vamos a verlo. Entonces vamos a poner aquí un comando M8 y le vamos a dar accionado y ha tardado un poquito y el tool holder está encima de la mesa. ¿De acuerdo? En este momento está accionado, es como si tuviera apretado el botón. Luego en este momento lo que voy a hacer es ponerle un M9, porque el M9 borra el M8, digamos. Bien. Y lo que acabamos de hacer es soltar el botón. ¿De acuerdo? ¿Bien? Esto es para lo que nos vale el tema de los relés de estado sólido conectados a la electroválvula correspondiente, que nos va a servir para poder cambiar automáticamente la herramienta en medio de un trabajo. Por último, lo que vamos a ver es el movimiento del eje Z2 o del eje torcha. En este caso es del cuarto eje, lo tengo programado al cuarto eje, es decir, en estas flechitas, por ejemplo, lo podríamos mover. Ahora lo vamos a ver, vamos a mirarla. Le voy a dar hacia abajo y hacia arriba. Ahí está, bajando, subiendo, bajando, subiendo el eje de la torcha, ¿de acuerdo? A ver, esto tiene más recorrido hacia abajo, Vamos a ver si no se lo he enfocado bien. Esto tiene más recorrido hacia abajo, lo que pasa es que tocaría con la mesa, entonces no quiero continuar mucho más porque tocaría, pero tiene bastante más hacia abajo. Y luego tenemos en el eje Y, no sé si se llega a ver el servo por ahí moviéndose, uno de ellos, el otro está aquí a este lado, detrás del puente. Que estaría moviendo todo el puente a través de las pistas hacia adelante o hacia atrás. Aquí, dentro del armario, he dejado una regletita con 3 señales, las 3 restantes posibles que tiene en este momento la placa, puesto que tiene conectado el joystick y utiliza 2 y 4 y 5 hilos, 5 señales, perdón, sí, 4 señales de entrada al joystick, y cada limit switch está utilizando una, y tiene un montón de limit switch. Podríamos utilizar una para cada eje y no 2, como estoy utilizando yo, y así liberar un montón de entradas, de posibilidades de entradas que tiene la tarjeta. Entonces aquí le restan 3, pero esas 3 pues que están ahí en esa regleta son para poder, me parece que son la 15, 14 y 13, y ahí podríamos conectar los cables del THC, como torcha up, torcha down y ready, cuando se conecte un THC, ¿de acuerdo? La manguera de la torcha tiene un conector directamente que se conectaría al equipo de Hyperten, puesto que la torcha es una Hyperten. Y bueno, pues luego seguir también las instrucciones de instalación de Hyperten frente al funcionamiento de instalación del sistema. Y bueno, pues la verdad es que no sé, yo creo que no se queda absolutamente nada más. Evidentemente tiene muchos aspectos de configuración que hacer en más 3, como calibración de medidas, de avances y demás. Si nos vamos a motor tuning, ahí puedo cambiar perfectamente por la velocidad de avance de cualquiera de los ejes y hacerlo ir muy rápido. Ahora está puesto muy lento
Pues porque el soporte que está ahora mismo el puente no es estable, no es fiable y se podría caer todo, ¿no? Entonces está todo pues como muy lento, pero la verdad es que las aceleraciones que tiene son impresionantes en cualquiera de los ejes. De momento, yo creo que hasta aquí todo lo que puedo enseñar. Saludos. Un aspecto respecto a la temperatura. Para programar, digamos, a la temperatura que queremos que esto funcione, que el agua tenga siempre esa temperatura, aunque puede coger más, simplemente pulsamos el botón Set y ahí movemos donde queremos que los ventiladores del radiador se pongan en marcha. Esto es lo único que hace, ¿eh? Lo demás es un termómetro que nos mide la temperatura. En realidad, la temperatura varía poco y dependerá de la carga que tenga el spindle en el momento que esté trabajando, ¿no? Pero el sistema de refrigeración funciona normalmente y es suficiente para despegue. Entonces ahí nos marca la temperatura, le hemos marcado 28 grados. ¿Qué ocurriría? Que a los 28 grados, cuando llega a 28 grados, se pondrían en marcha los ventiladores del radiador. Se pueden programar más cosas, la histéresis, el tiempo, los grados de diferencia de la histéresis. Bueno, en fin, tiene más complicaciones. Pulsando la tecla Set, dejándola pulsada, pues sale un menú, ¿eh? Pero es entrar en detalles que tampoco merece la pena porque, insisto, es que el sistema es tan eficiente de refrigeración que no necesita ni siquiera los ventiladores del radiador para enfriar normalmente y permanecer a una temperatura más o menos ambiente el agua. Normalmente la refrigeración no debe sobrepasar los 35 grados. Este termómetro no debería estar sobrepasando nunca los 35 grados. Y tampoco debería estar fría el agua, es decir, por debajo de los 20 o cosas así, ¿no? Entonces, pues 25 grados, 26, 28 grados, está funcionando con toda normalidad, 30 incluso, pues con toda normalidad el sistema y sin ningún tipo de problema.